¿Alguna vez te preguntaste por qué Moisés, uno de los hombres más cercanos a Dios, murió exactamente a los 120 años? No fueron 119, no fueron 123, fueron 120 años exactos, ni uno más, ni uno menos. ¿Y sabes qué es lo más extraño? La Biblia dice que Moisés no estaba enfermo, ni débil, ni cansado. Tenía 120 años cuando murió, su vista no se había debilitado, ni había perdido su vigor. Deuteronomio 34, 7. Entonces, ¿por qué murió? ¿Por qué en ese momento exacto? ¿Fue castigo? ¿Coincidencia? ¿O parte de un plan mucho más profundo? Porque si algo nos enseña la Biblia, es que con Dios no hay fechas al azar. Y mucho menos cuando se trata de alguien como Moisés, el libertador de Israel, el legislador del Sinaí, el hombre que habló cara a cara con Dios. Hoy vas a descubrir que la muerte de Moisés a los 120 años no fue un simple final. Fue una señal profética, una clave en el diseño del tiempo, un código que conecta el pasado, el presente y el futuro del plan de Dios. Quédate hasta el final, porque vas a ver cómo esos 120 años están conectados con tu vida hoy, y cómo entender ese número te puede dar discernimiento para caminar en el centro exacto del tiempo que Dios te asignó. Lo único que te pido a cambio es dar clic en el botón suscribirse. No abundaré más. Iniciemos. Escucha esto con atención. Tenía 120 años cuando murió. Su vista no se había debilitado, ni había perdido su vigor. Deuteronomio 34, 7. Eso significa que Moisés no murió porque su cuerpo falló. Murió porque Dios lo llamó. Este no fue un caso de deterioro natural. No fue una consecuencia del paso del tiempo. Fue un acto soberano. Moisés murió en la cumbre de su salud. Y eso nos deja una pregunta inevitable. ¿Por qué Dios lo detuvo justo ahí? La respuesta está en entender que los 120 años no fueron un número decorativo. Fueron un límite profético. Dios mismo había dicho siglos antes, en Génesis 6:3, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, sus días serán 120 años. Y Moisés fue la encarnación exacta de ese límite. Él fue el sello de ese nuevo pacto con la humanidad. Pero además, Moisés ya había cumplido su misión, liberó a Israel de Egipto, condujo al pueblo por el desierto, recibió las tablas de los mandamientos, construyó el tabernáculo, estableció el sacerdocio, transmitió la palabra. Su tarea estaba completa. Y aunque él quería entrar a la tierra prometida, Dios tenía otro plan. Porque la tierra prometida no sería inaugurada por la ley, representada por Moisés, sino por la gracia, representada proféticamente por Josué, cuyo nombre es equivalente a Jesús. Si Moisés entraba, el mensaje profético se alteraba. Entonces Dios, en su sabiduría perfecta, dijo, sube al monte, mira la tierra, pero no entrarás. Y en ese monte, lo llamó a casa. Y aquí hay una revelación poderosa para tu vida, no todo cierre es una pérdida. A veces, es una honra profética. Dios no cerró la vida de Moisés con decadencia, sino con gloria, con fuerza, con salud, con propósito cumplido. Y si Él fue así de intencional con Moisés, ¿no crees que también lo será contigo? Pero, ¿cuál es el significado espiritual de los 120 años? ¿Por qué 120? ¿Por qué no 100, 150 o 200? Porque en la Biblia, Dios no escoge números al azar. Cada cifra encierra un código, una revelación. Y el número 120 aparece en momentos clave de la historia bíblica. No es solo una esperanza de vida, es un marcador espiritual. Cuando la humanidad se corrompió en los días de Noé, Dios dijo en Génesis 6:3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, sus días serán 120 años. Eso fue antes del diluvio. Una sentencia, pero también una protección. Dios acortó la vida humana para limitar el alcance del pecado. Y con Moisés, ese número se cumplió con exactitud matemática. En Hechos 1:15, después de la resurrección de Jesús, la Biblia dice que había exactamente 120 personas reunidas en oración, esperando el derramamiento del Espíritu Santo. Y cuando vino el Espíritu, comenzó la iglesia. Una nueva creación espiritual, un nuevo tiempo profético. Cada vez que aparece el 120, algo grande está por comenzar. 120 marca el cierre de una era y el inicio de otra. En Génesis, el cierre de la humanidad longeva y el inicio del límite.
En Moisés, el cierre del tiempo de la ley y el inicio del tiempo de la conquista, y en Hechos, el cierre del tiempo de espera y el inicio del tiempo del Espíritu. ¿Ves el patrón? Entonces, la muerte de Moisés a los 120 no fue un castigo, fue un cierre profético que marcó una transición espiritual para toda una nación. Tal vez estás en un cierre que no entiendes. En una etapa que Dios detuvo aunque te sentías fuerte. Pero si estás alineado con Él, ese cierre no es derrota, es transición. Moisés no cruzó el Jordán, pero su legado sí lo hizo. Y tú también estás siendo preparado para cerrar ciclos con honra, y dejar huellas que otros seguirán. Ahora veamos, ¿qué pasó cuando Moisés murió? La muerte de Moisés a los 120 años no fue el final de una misión, fue el traspaso de una asignación eterna. Moisés no entró a la tierra prometida, pero fue el encargado de preparar al que sí lo haría, Josué. Y aquí ocurre algo poderoso. Deuteronomio 34, 9 dice, «Y Josué hijo de Num fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él». En otras palabras, el manto fue transferido. No fue una muerte sin sentido. Fue una transición de poder, de generación, de etapa. Moisés había guiado al pueblo fuera de Egipto, pero era Josué quien los llevaría a poseer la tierra. ¿Por qué? Porque hay batallas que solo se ganan con nueva estrategia, nuevo tiempo, nueva unción. Moisés representaba el tiempo de la ley, el desierto, el juicio y la formación. Josué representaba la conquista, la entrada a la promesa, el cumplimiento. Dios no permitió que Moisés cruzara el Jordán, porque eso representaba una nueva temporada espiritual, donde no podía entrar una mentalidad de esclavitud o desierto. Y aquí está la revelación. No todos los que te liberan están llamados a conquistarte la promesa. Hay personas que te ayudan a salir de Egipto, pero no son las que te van a acompañar al otro lado, y eso está bien. Lo importante es que, como Moisés, termines tu carrera, en el tiempo exacto, con la vista clara, el vigor intacto, y el propósito cumplido. Moisés no cruzó la frontera, pero su obediencia puso en marcha el plan eterno de Dios. Moisés murió en lo alto del monte Nebo. Pero, ¿sabes lo que eso significa? No murió en un valle de derrota. No murió en una cama de enfermedad. Murió en la cima. Deuteronomio 34, del 1 al 5 nos dice que subió solo al monte. Allí, Dios mismo le mostró la tierra prometida. Y allí, Dios mismo lo llamó de regreso. No hubo funeral humano. No hubo entierro público. El cuerpo de Moisés fue sepultado por Dios, en un lugar que nadie conoce. ¿Sabes por qué? Porque Dios no quería que adoraran al hombre. Dios quería que recordaran la misión, el legado. Pero eso no fue el fin de Moisés. En Mateo 17, en la Transfiguración, Jesús aparece con dos figuras: Elías, el profeta que nunca murió, y Moisés, el profeta que sí murió, pero fue resucitado. Sí, Moisés apareció glorificado al lado de Jesús. No en el monte Nebo, sino en el monte de la gloria. No con bastón, sino con luz. Esto nos revela algo poderoso. Lo que comienza con obediencia, termina en gloria. Moisés terminó su vida terrenal, pero no su propósito eterno. Porque el que muere en obediencia, no muere, trasciende. Y tú, ungido, estás llamado a lo mismo. Ahora continuemos con la relación entre Moisés y Jesús. ¿Crees que el número 120 solo tiene que ver con Moisés? Mira más profundo. Moisés no solo fue profeta, líder y legislador. Fue una sombra profética de Cristo. Y su muerte a los 120 años no fue solo simbólica, fue un eco anticipado del sacrificio perfecto que vendría con Jesús. Observa esto, Deuteronomio 18, 15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Ese versículo lo dijo Moisés, y los evangelios lo confirman como una profecía directa sobre Jesús. Moisés liberó al pueblo de la esclavitud física. Jesús liberó al pueblo de la esclavitud del pecado. Moisés subió a un monte para recibir la ley. Jesús subió al monte a dar el sermón del reino. Moisés fue rechazado por su propio pueblo. Jesús también fue rechazado por los suyos. Moisés ayunó 40 días en el monte. Jesús ayunó 40 días en el desierto. Moisés intercedió por el pueblo. Jesús intercede aún hoy, a la diestra del Padre.
Cada acto en la vida de Moisés estaba pintando un cuadro profético, y su muerte a los 120 años selló ese cuadro. Fue como si Dios dijera: la ley ha cumplido su propósito. Ahora, prepárense para la gracia. Juan 1:17 lo resume: la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El 120 no fue solo una cifra de fin, fue el último número de un reloj profético que anunció: ahora viene algo mayor. Y ese algo mayor fue Jesús. ¿Qué significa para ti morir a los 120 como Moisés? Escogido, tal vez no vivas exactamente 120 años. Tal vez vivas 80, 90 o 50. Pero la vida de Moisés revela un principio eterno. No se trata de cuánto vives, sino de cómo vives cada año que Dios te da. Cuando la Biblia dice que Moisés murió a los 120 años con sus ojos sin debilitarse y su vigor intacto, no es solo un dato biológico, es una señal espiritual. Dios quiere que llegues al final de tu carrera, con visión clara, con fuerzas renovadas, con el propósito cumplido, y con una generación preparada para seguir el legado. No es la cantidad de años, es la intencionalidad con la que usas los que tienes. Hay personas que viven 100 años y no dejan huella. Y hay otras que viven 30 y sacuden generaciones. Moisés no murió porque ya era viejo. Murió cuando terminó lo que Dios le había asignado. Y eso es lo que tú necesitas entender. Tu reloj no se mide por tu edad biológica, sino por tu asignación divina. Y si aún estás vivo, si estás viendo este video, si aún respiras, es porque Dios todavía no ha terminado contigo. Tal vez tu desierto te ha desgastado, pero aún puedes tener visión clara. Tal vez has fallado en momentos clave, pero aún puedes terminar bien. Tal vez sientes que otros entrarán a la promesa y tú no, pero puedes preparar a la generación que lo hará. El llamado de Moisés no fue menor por no entrar en la tierra. Fue glorioso porque terminó su misión hasta el último día. Ahora veamos el legado que Moisés dejó, y tú también puedes dejar. Escogido, Moisés no solo dejó una historia, dejó un legado. Un legado no se mide por riquezas. No se mide por estatuas. Se mide por impacto eterno. Cuando Moisés murió, Josué estaba listo. El pueblo estaba organizado. La ley estaba escrita. La visión estaba clara. No murió dejando caos. Murió dejando continuidad. Y ese es el mayor legado. Crear algo que siga avanzando incluso cuando ya no estés. Muchos viven para sí mismos. Moisés vivió para liberar a otros. Muchos escriben su nombre en monumentos. Moisés lo escribió en los corazones de generaciones. Tu llamado no termina contigo. Tu vida es una semilla para otros. Cada enseñanza, cada palabra, cada herida sanada, cada acto de fe, está formando un camino que otros van a caminar. Deuteronomio 34:9 dice: y Josué hijo de Num fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. ¿Ves eso? La unción se transfiere. El legado se hereda. Y el fuego no se apaga, solo cambia de antorcha. Moisés preparó a Josué. ¿A quién estás preparando tú? Tu historia tiene un peso eterno. Y Dios no te llamó a morir olvidado, te llamó a dejar huella. Escucha esto con el espíritu, ungido. Cuando la Biblia dice que Moisés murió a los 120 años, no solo está dando una cifra. Está revelando un patrón profético. Génesis 6:3 no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, sus días serán 120 años. Ese fue un decreto divino, un límite, un diseño intencional, y Moisés, como si siguiera el metrónomo celestial, murió exactamente a los 120. No fue coincidencia, fue cumplimiento. Ahora pregunto, ¿y si tu vida también tiene un número? ¿Y si tus años están contados? ¿Pero contados por Dios? ¿Y si ese número no es para limitarte, sino para alinearte? Porque si sabes que tus días tienen un fin, entonces sabes que tu propósito tiene un tiempo. El 120 en la Biblia es símbolo de plenitud antes de transición. 120 años hasta el diluvio. 120 trompetas en la dedicación del templo. 120 discípulos en el aposento alto antes del Pentecostés. Cada vez que el 120 aparece, algo viejo termina y algo nuevo comienza. Entonces, ¿por qué Moisés murió a los 120? Porque era el cierre perfecto de una etapa y la activación exacta de la siguiente. Y ahora, Dios te dice,
tú también tienes un 120. No es un número, es una señal de que tu vida tiene propósito, tiempo y destino. No vivas como si fueras eterno aquí. Vive como quien sabe que su tiempo es contado y sagrado. Escogido, cuando Moisés murió a los 120 años, no fue un final triste. Fue un cierre glorioso. Deuteronomio 34, 5 y 6 dice: Y murió allí Moisés siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró él en el valle, y ninguno conoce su sepultura hasta hoy. ¿Notas algo impresionante aquí? Dios mismo lo enterró. No fue un funeral público. Fue un acto íntimo y celestial. No hubo multitud. No hubo aplausos. Pero hubo honra divina. Porque morir a tiempo es una forma de vivir para siempre. Moisés cumplió. Cruzó su carrera. Terminó el libro que le fue asignado. Y entonces, Dios lo llamó a casa. No como castigo, sino como recompensa. Y tú también tienes ese llamado. No para morir exactamente a los 120 años, sino para vivir de tal forma que el día de tu partida, el cielo diga: lo logró. Moisés no vio la tierra prometida con sus pies, pero la vio con sus ojos. Y aún así, no murió frustrado. Murió completo, porque entendió esto. La verdadera tierra prometida no es un lugar físico. Es la presencia de Dios eterna. Hoy, Dios te invita a vivir con intención, a no malgastar tus días, a no sobrevivir, sino cumplir. Tu historia tiene un fin, pero tu alma tiene un destino. Y si vives como Moisés, caminando con Dios, obedeciendo su voz, levantando a otros, entonces, como Moisés, también morirás en plenitud y vivirás para siempre. Escogido, si algo se encendió dentro de ti mientras escuchabas esta palabra, no lo ignores. Eso no fue emoción. Fue el Espíritu recordándote que tú también fuiste llamado a cumplir, a tiempo. Moisés murió a los 120, no como un castigo, sino como un símbolo profético de una vida que fue vivida en plenitud. Y tú no necesitas llegar a esa cifra para tener impacto. Solo necesitas decirle a Dios cada día: aquí estoy, Señor, úsame hasta el último minuto que me des. Tus años están contados, sí, pero por las manos de un Dios que no desperdicia nada. Cada respiración tuya tiene propósito. Cada día puede ser eterno si lo vives con intención. Así que si esta palabra fue para ti, escribe en los comentarios: quiero vivir con propósito, como Moisés. Esa será tu señal profética, tu acto público de fe. Y créeme, lo que confiesas, el cielo lo respalda. Y si conoces a alguien que siente que está perdiendo el tiempo, compártele este video, porque tal vez lo que le falta no es tiempo, sino visión. Y antes de salir, asegúrate de estar suscrito. Este canal no es casualidad. Es una comunidad de gente con propósito eterno. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, no estás corriendo contra el tiempo, estás corriendo con Dios. Y si Él marca el ritmo, nunca llegarás tarde. Ve en paz. Camina con propósito. Y vive cada día como si fuera eterno. Para continuar viralizando a Cristo, suscríbete a nuestro canal y disfruta de cada capítulo de la Biblia, visualizado en video.